En esta presentación vamos a revisar el concepto de validez. Comencemos definiéndolo. La validez es una propiedad exclusiva del argumento deductivo, que consiste en que si suponemos que las premisas son verdaderas, la conclusión se sigue necesariamente de ellas. En esta definición, como puedes observar, he hecho varios subrayados y remarcado algunas cosas. En principio nos interesa entender que la validez es solamente una característica aplicable a los argumentos de tipo deductivo y no a los no deductivos, que podrían ser el analógico, el inductivo, el abductivo, etc. Esta propiedad consiste en suponer que si las premisas son verdaderas, la conclusión se sigue necesariamente de ellas. Aquí he subrayado la palabra suponer porque es importante que entiendas que cuando hablamos de validez, no nos interesa ir a corroborar con la realidad si efectivamente lo que se afirma en las premisas es verdadero o no. Simplemente vamos a suponer que lo que afirmo en las premisas es verdadero. Y de ahí me voy a preguntar si la conclusión se sigue necesariamente de dicha suposición. Si mi respuesta es afirmativa, entonces diré que el argumento es válido. Si mi respuesta es negativa, entonces diré que el argumento es inválido. A continuación voy a resumir algunas cosas que he dicho hasta aquí. Hemos dicho, por un lado, entonces, que la validez es exclusiva solamente de los argumentos deductivos. En segundo lugar, que la validez está ligada a la idea de necesidad de la conclusión, es decir, expresa la relación que se establece entre las premisas y la conclusión, el grado de fuerza con que se sostiene la conclusión a partir de las premisas. En ese sentido, de una conclusión, de un argumento deductivo, si es válido, decimos que es necesaria, mientras que en los no deductivos diremos que la conclusión es probable. Algo muy importante es entender que la validez tiene que ver con la estructura o forma del argumento y no con el contenido. Como señalamos, para evaluar si un argumento es válido, no vamos a ir a corroborar con la realidad si lo que afirmo en las premisas es verdadero, sino que simplemente voy a suponer que es verdad lo que afirmo en las premisas. Algo también de suma importancia es nunca confundir el concepto de validez con el concepto de verdad, ya que por un lado la validez se predica de todo el argumento deductivo, mientras que la verdad se predica de cada proposición por separado, ya sea premisas o conclusiones. En ese sentido, sería incorrecto decir que un argumento es verdadero o falso, o que una premisa es válida o inválida. Entonces, para evaluar si un argumento es válido, me puedo plantear esta pregunta. Si supongo, y vuelvo a recalcar la palabra supongo, que las premisas de este argumento son verdaderas, ¿la conclusión se sigue necesariamente de ellas? Veamos un ejemplo, donde apliquemos la pregunta. Tenemos este ejemplo. Primera premisa, todas las canciones de los Beatles llegaron al primer lugar de popularidad en Inglaterra. Segunda premisa, Cielito Lindo es una canción de los Beatles, por lo tanto Cielito Lindo llegó al primer lugar de popularidad en Inglaterra. Quiero saber si este argumento es válido. Entonces me planteo la pregunta que señalé anteriormente. Si supongo que las premisas de este argumento son verdaderas, ¿la conclusión se sigue necesariamente de ellas? Si supongo que la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas,
¿se infiere necesariamente la conclusión? Esa es la pregunta. No me interesa saber, vuelvo a repetir, si la premisa 1 es verdadera, si la premisa 2 es verdadera. Simplemente supongo que lo son. Digo, si todas las canciones de los Beatles llegaron al primer lugar de popularidad en Inglaterra, y Cielito Lindo es una canción, y supongo que Cielito Lindo es una canción de los Beatles, entonces se sigue necesariamente que Cielito Lindo llegó al primer lugar de popularidad en Inglaterra. ¿Tú qué piensas? Te dejo unos segundos pensando. Bueno, pues tenemos que este argumento es válido. Aquí te he puesto un diagrama, un esquema para ilustrarlo, para que te sea más claro por qué este argumento es válido. Supongamos que es verdad que todas las canciones de los Beatles llegaron al primer lugar de popularidad en Inglaterra. Supongamos que eso es verdadero. No sé, no me voy a poner a investigar y de hecho es irrelevante saber si efectivamente es verdadera esta proposición. Simplemente voy a suponer que es verdad. Entonces, aquí todo lo que está en este círculo, dentro de este círculo, son las canciones de los Beatles. Aquí tengo todas las canciones de los Beatles y he dicho que todas tienen la propiedad de que llegaron al primer lugar de popularidad en Inglaterra. Supongo que eso es verdadero. Entonces aquí ya quedó expresado. La segunda premisa me dice, Cielito Lindo es una canción de los Beatles. Aquí ya dije que están en estos circulitos cada una de las canciones de los Beatles. Aquí puede haber más circulitos, ¿no? Con todas las canciones de los Beatles. Aquí tengo una de esas canciones, segunda premisa me lo dice, es Cielito Lindo, porque es una canción de los Beatles y dentro de este círculo están todas las canciones de los Beatles. Entonces, si todas las canciones de los Beatles llegaron al primer lugar de popularidad en Inglaterra y Cielito Lindo es una canción de los Beatles, entonces se sigue necesariamente que Cielito Lindo llegó al primer lugar de popularidad en Inglaterra. Sí, efectivamente, porque aquí tengo al conjunto de las canciones de los Beatles, las cuales tienen la propiedad de llegar al primer lugar de popularidad en Inglaterra. Y sabemos, o lo suponemos, que Cielito Lindo es una canción de los Beatles, por lo tanto, necesariamente también debió haber llegado al primer lugar de popularidad. Espero que con este ejemplo te haya quedado más claro con el dibujo. El dibujo lo he hecho para ilustrar, no porque tenga yo que dibujar cuando evalúo la validez. Voy a aprovechar este ejemplo para recalcar nuevamente lo que he dicho. No me interesa saber o ir a corroborar o ir a investigar si efectivamente la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas para determinar la validez. Simplemente voy a suponer que lo son. Si suponiendo que son verdaderas, la conclusión se sigue necesariamente, entonces el argumento es válido, que es lo que ocurre en este argumento precisamente. Aprovecho nuevamente también para recalcar lo que señalé anteriormente. La verdad o falsedad es propiedad de cada proposición, de la proposición 1, que es una premisa, de la proposición 2, que es una premisa, y de la proposición 3, que en este caso es la conclusión. De cada una de ellas puedo predicar la verdad o falsedad. En cambio, la validez tiene que ver con la estructura del argumento como un todo, de la relación entre las premisas y la conclusión, de tal forma que un argumento válido tiene una estructura adecuada, una estructura que al suponer la verdad de las premisas me lleva necesariamente a afirmar la verdad de la conclusión.
o la necesidad de la conclusión. Pasemos a un segundo ejemplo. Premisa 1. Todos los girasoles son amarillos. Segunda premisa, Silvestre es amarillo. Por lo tanto, Silvestre es un girasol. Este es mi segundo argumento. Para saber si es un argumento válido, recordamos nuevamente la pregunta. Si supongo que las premisas de este argumento son verdaderas, ¿la conclusión se sigue necesariamente de ellas? Si supongo que 1 y 2 son verdaderas, ¿la conclusión se sigue necesariamente de ellas? Si mi respuesta es que sí, el argumento es válido. Si mi respuesta es que no, el argumento es inválido. Repito nuevamente, no me interesa saber si efectivamente son verdaderas estas oraciones. Simplemente voy a suponer que lo son. Por eso es que no voy a corroborarlo con la realidad. No me voy a poner a investigar si efectivamente todos los girasoles son amarillos y si Silvestre es amarillo. Simplemente voy a suponer que son verdaderas. Si yo supongo que todos los girasoles son amarillos, es verdadero, y supongo que Silvestre es amarillo, ¿se sigue necesariamente que Silvestre es un girasol? Dejo pensando unos segundos. ¿Qué piensas? ¿Es un argumento válido o es un argumento inválido? Bueno, pues tenemos que este argumento es un ejemplo de argumento inválido. Vamos a hacer nuevamente el dibujo, esperando que te quede más claro porque es inválido. Dice, todos los girasoles son amarillos. Entonces, dentro del círculo, tengo a todos los entes que son amarillos. Dentro de esos entes que son amarillos, pues podemos tener gatos, naranjas, telas, libretas, muebles, dulces, girasoles u otros tantos objetos que aquí he representado con la letra X. Que podemos estar llenos de objetos en este universo que tienen la propiedad de ser amarillos. Esa es mi primera premisa. La segunda premisa me dice, Silvestre es amarillo. Sé que Silvestre, a partir de la segunda premisa, está dentro de este grupo, dentro de este círculo, porque aquí están todos los entes que tienen la propiedad de ser amarillos. Y Silvestre es amarillo. Ahora me pregunto, ¿necesariamente Silvestre es un girasol? No, ¿verdad? Silvestre podría ser un gato, podría ser una naranja, a lo mejor en algún lugar recóndito alguien llama a las naranjas Silvestre, o le pongo a mi naranja preferida Silvestre, o hay dulces a lo mejor que son de la marca Silvestre, etc. Silvestre podría ser cualquiera de estos objetos, no necesariamente un girasol. Puede ser que fuera un girasol, pero no es necesario que lo sea. Así pues, si supongo que todos los girasoles son amarillos, es decir, están dentro del grupo de todos los objetos amarillos, y Silvestre sé que es amarillo, sé que está dentro de este universo de los entes amarillos, no se sigue necesariamente que es un girasol. Por eso decimos que este argumento, este segundo argumento, es inválido. Espero te haya quedado claro. Gracias por tu atención.